Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 este día viernes 1 de abril. Es un gusto estar con ustedes y arrancar el mes completo con una discusión, ¿verdad, don Pedro Trujillo? Sí, pero no lo arranquemos tampoco, déjalo correr, déjalo tranquilito. No lo arranquemos, que se vaya al solito. Para arrancar el mes, ¿eh? Carmen Ortiz, Claudia Méndez Arriaza, bienvenidos todos a las 8:45. Esto qué buen humor tenemos en No, pero aquí el que está siempre pendiente de cómo pasan los días, las semanas y los meses del calendario. ¿Quién está pendiente? Pedro Trujillo todo el tiempo. Sí, aquí, pero el es que por me mi edad. extraña. Y eso por que mi ahora edad no va a ser tu cumpleaños. No, pero no quiero que pasen. Ese es el punto. Por Eso eso llega en el pendiente. mes octavo del calendario gregoriano. Señores, un tema que, bueno, le interesa prácticamente a todo el mundo. Las tarjetas de crédito recuperan presuntamente la misma situación o el mismo régimen legal en el que se encontraban antes de que a los señores diputados se les diera por modificar la ley al respecto. La Corte de Constitucionalidad ha decidido de manera provisional suspender la vigencia de la ley de tarjetas de crédito. Por supuesto es provisional, pero los magistrados han hecho saber que las inconstitucionalidades son notorias. Evidentes. Evidentes, esa es la palabra correcta. Y por lo tanto es ineludible que en la resolución definitiva habrá de encontrarse algunas de esas inconstitucionalidades. Pero lo que todos sabemos es que el mercado de las tarjetas de crédito y el mercado del consumo en general se vio sensiblemente afectado desde que entró en vigor la ley, y la relación de los usuarios de las tarjetas, de los tarjetavientes, con las empresas emisoras se vio modificada también. Hubo un día en que se dedicaron a cortar tarjetas completamente. La pregunta ahora ¿Alguien es... de aquí cortó tarjetas? No, Yo no. alguien que falta aquí. Bueno, yo fui a cancelar una, Sí, me quedó ¿cancelaste pendiente otra. Pero- Cancelaste una y dejaste una vigente. No, cancelé una, y es que yo tenía tres, cancelé una, la otra estaba pendiente de cancelarla y me quedé con una nada más. Aunque para mí es mejor tener por lo menos dos, porque cuando te vas de viaje o hay algún sí, problema claro. con el sistema, me pasó la otra vez en el supermercado, había un problema con el sistema y Y había hecho funciona toda la la otra. compra y la tuve que dejar allí porque No no funciona había la- manera. No había manera de pagar. Si hubiera tenido otra tarjeta en ese momento, hubiera podido Ahora sí solventar el de quién problema. era la carreta llena que tropecé yo en la cola. Hay otra razón por la que es positivo también tener más de una tarjeta, por la diferencia de fechas de cierre de una tarjeta o de la otra, y en términos generales el usuario puede financiarse con dos fechas diferentes o simplemente trasladando parte de los pagos de un lado Y hacia el seguramente otro. yo habría, de haber tenido más, habría cortado también las otras tarjetas, pero solo tengo una y como Pues mira, dependo de ellos, no pude darme mis- lujo de lujo. O sea, solo mis tengo proveedores una. de tarjeta, que no tengo muchas, pero sí tengo algunas, siempre se han portado maravillosamente. Yo no he tenido ningún problema con las tarjetas. Creo que el otro día en un desayuno que estuvimos aquí más de uno, alguien dijo una frase que a mí se me quedó. La ley tiene que ser general, está para proteger a todos. O sea, cualquier ley tiene que ser para proteger o para reconocer a todos. El problema de la ley de la tarjeta, decía esta persona, y yo afirmo y comparto, es que le da una sobreprotección a los morosos. Ese es el problema. Esta ley está hecha para los que no cumplían con el pago de la tarjeta. Había, yo he calculado por lo que he estado viendo, puede haber un 5% de personas que pagan cash, es decir, que la tarjeta es de débito, ni siquiera de plazo, y un 5% que no paga, que era lo y luego hay un 90% que pagamos a plazo, lo usamos no sé qué. Bueno, de ese 90%, quizás un 60% ha sido el perjudicado, que son aquellas personas con menor poder adquisitivo que no pueden esperar 3, 4 o 10 meses para tener una lavadora, un frigorífico, un televisor, los niños, los víveres, y que esto se Que lo se quita. iban abonando por Y a poco. los morosos. Y a mí ha habido una jugada muy lamentable, y es que las redes se han utilizado para cargar contra los bancos o contra los emisores de tarjeta. No digo que no haya habido alguno que no haya operado de una manera incorrecta, Todos que si operaban ganan de manera mucho, que si incorrecta, ganan todos. demasiado, que por fin estamos protegidos, y lo que ha hecho ha sido cargarse la economía en un 17, en un 25% menos de Ha consumo. habido verdaderamente Eso sí. una baja sensible Sustancial. en el consumo. Ahora mi pregunta es, Yo todavía no me creo esto del todo. ¿no? No me lo creo, porque... Bueno, todos los que compraban a plazos. No, pero es que he visto los porcentajes que presentan y creo que para llegar a conclusiones más certeras, yo en lo personal necesito
muchas más cifras. Estaban diciendo una reducción en marzo de tanto por ciento. Pero yo quiero saber si el año trae condiciones que lo hacen excepcional a marzo para que se experimente esa reducción o si no. Tendría que revisar las comparaciones de otros marzos y cuando solo te comparan con marzos, no lo sé, a lo mejor no hay que creerse todas esas cifras. Yo no, Eso yo no en cambio, yo a diferencia de Claudia sí tengo bastante fe en esas cifras que hablan de un descenso en el consumo. Y lo veo, bueno, pues es en el negocio en el que yo me encuentro, pero lo veo en concreto en el mercado publicitario. Es que en términos reales se constriñó ese mercado momentáneamente y sobre todo en el área de tarjetas de crédito. Eso fue enteramente sensible. Pero ahora, ahí no me pueden decir que esa es una figuración. De la actividad. Porque, por ejemplo, supe de un caso concreto que a través de la tarjeta de crédito de abastos, como le llaman los bancos, dejaron de tener esa capacidad de suplirse y entonces buscaron otros instrumentos. Estoy parcialmente en desacuerdo con Pedro porque se cree que los únicos problemáticos o los únicos que se vieron afectados fueron los morosos, los tramposos, quienes no pagan. Pero ojo, y es aquí donde uno realmente espera qué es lo que piensa el juez constitucional. Los intereses tope, que se han llegado a comparar con una política de precios tope, esa respuesta espero yo del Tribunal Constitucional, porque en pocas palabras afecta a toda la sociedad, porque el crédito es un instrumento de desarrollo y cuando lo limitan a el doble de tal y tal tasa o limitan ese crédito al doble del salario que devenga una persona, allí sí hay una limitación y ahí sí se constriñe una economía. Pero mire, yo básicamente creo que el asunto ahora vuelve a poner los ojos sobre el tipo de legislaciones que está aprobando el Congreso de la República. Claro, fue la legislación pasada, pero yo creo que esta no va a ser la excepción. Y tenemos 90 de las legislaciones. De los que quedó, sí, es la mitad. Pero vean, lo mismo pasó con la Ley de Control de Telecomunicaciones. Es decir, están llegando tan mal elaboradas. Porque la intención puede ser buena. Es decir, reconocemos que hay abusos por parte de los emisores de tarjetas. Ahora, eso se tiene y también hay mucha mora por parte de quienes no saben manejar bien sus créditos. El Estado tampoco se puede poner, como bien decía Pedro, a alcahuetear a aquellas personas que no saben administrar sus créditos, que no saben administrar su dinero. Claro, hay personas que verdaderamente en algún momento de sus vidas se ven en una situación crítica y no pueden pagar, pero también hay mucha falta de educación. Y el Estado está en obligación de educar y no de alcahuetear. Yo sí creo que acá debió haber habido mucho más análisis sobre el impacto de la medida, que es lo que no hay nunca. Ni siquiera se pidió opinión a las instituciones que debieron haber opinado sobre este tema. Lo mismo que la ley de telecomunicaciones, lo mismo que la ley emergente de empleo y prácticamente las demás legislaciones que pasan. La misma ley electoral que y todo sí se le endosa después a la Corte de Constitucionalidad por asuntos de procedimiento, también por el hecho de que no se había cumplido con los 105 votos. Sobre ley de tarjetas de crédito cita esto. Que sí, no lo cita, que ni siquiera se cumplió con el número de votos, no se cumplió con el análisis técnico, no se cumplió con la opinión técnica y todavía faltan las inconstitucionalidades. Así que, como diría mi abuela, esto fue una soberbia chambonada nuevamente por parte del Congreso de la República. Pero miren, la pregunta es, ¿quién va a reparar los daños que ya se han causado hasta este momento? No hay quien lo repare. Por eso. No hay quien lo repare. Pero pasa como las multas, tú pagas una sanción y a los 2 meses la municipalidad dice que perdona el 50% a los que no han pagado. Pero porque el que pagó no lo hizo y nadie responde. Pero voy a decir una cosa, no solo son responsables los diputados imberbes que promueven una ley. A mí me encantó, por ejemplo, lo que dijo Lizardo Sosa, que todos entendemos que es un conocedor. Él dijo, ahora ofrecen un diálogo los diputados que promovieron esta ley, cuando generaron una normativa antitécnica que produjo más problemas que soluciones para los consumidores, para los usuarios de las tarjetas. Ese es un punto primero. Creo que son tan responsables esos diputados imberbes como también las tarjetas de crédito que realmente abusaron y llevaron al extremo
la situación hasta el punto que surge la idea en una mente calenturienta de realizar este tipo Hablamos de... de los intereses en ese sentido. No, solo, no, de la llamada, de también las de la forma- persecuciones, pero del es que cobro. Pero no ¿sabe qué? solo hablo de los intereses, Ajá. sino de los mecanismos de cobro, Pero el punto pero también es de que- los cobros ocultos, de un montón de cosas en que en realidad se sorprendía y se engañaba al usuario de las tarjetas, y eso fue lo que hizo que estas mentes, probablemente bien intencionadas de los diputados, hubieran querido generar esta legislación. Entonces yo creo que la responsabilidad por ese lado es compartida, pero de la leche derramada no se recoge nada. Esos 2, 3 meses de la economía Sí, quedarán claro, y ahí. todo se- Ni los cobros que ya se le han estiraron. hecho a los Así tarjetavientes, es, como como los los seguros y famosos todo. seguros, eso muy difícilmente te lo van a quitar se lo ahora. vayan a Sí, restituir. todas esas cosas quedarán ahí, serán todavía Pero eso más es lo daño. que el votante, esto educa al votante, porque si no aprendemos, entonces vuelve a ocurrir. El votante debería de sentarse y decir, bueno, he perdido 30 quesales de seguro, he perdido 2 tarjetas porque como tú las clausuré porque suponía un costo que tú no estabas dispuesto, has perdido tu oportunidad. La pregunta es, ¿qué diputados hicieron esto además del señor Arango? Pues mira, fulano, no los votemos más. Yo creo que hay que aprender, por eso hay que elegir diputados responsables. Por eso no se deben de votar listas cerradas que te clavan a los habituales. Y tú tienes tu responsabilidad de elegir a alguien que sepas que no te la va a clavar porque tienes una confianza, porque ha mostrado una honestidad. Esto es lo que el ciudadano tiene que aprender, porque el costo ya está hecho. O sea, como dice El Juan daño Luis, ya está está lo que ya... Ahora, ¿qué diputados hicieron esto? Pues habría que ponerlos en una pancarta y tenerlos en los carros puestos. No vote estos más que nos han hecho un costo enorme y no están dispuestos a asumirlo. Eso es el ¿Y aprendizaje. qué tarjetas de crédito llevaron la situación También, a este lleva razón, extremo? también. El consumidor También, de acuerdo. debe castigarlas por ese Estoy de acuerdo. abuso que Así cometen. Ahora, en términos generales, no es el tema solo de las tarjetas de crédito el que ha hecho que la economía guatemalteca se vea, si no castigada, por lo menos desacelerada en los primeros Deficiencia en los meses puertos. del año. Claro. Exactamente. Claudia menciona un tema que es fundamental, las deficiencias en los Que tiene puertos. repercusiones enormes comparada con una economía de consumo. En las aduanas, ¿no? Pero sí, pero es prácticamente paralización de los Sí. puertos. Hemos visto a los importadores reunirse 2 y 3 veces con el gobierno, incluso con el presidente, para pedirle que se agilice y no se ve ninguna Porque agilización. los costos de transacción se han elevado. Es decir, a mayor riesgo, están prácticamente teniendo que pagar y haciendo los mismos trámites, por llamarlo de alguna manera, que hacían con la línea. Porque se ha vuelto tal el desorden y siguen cobrándose coimas en las aduanas para poder dejar pasar la mercadería, y esas coimas, a decir de algunos empresarios, han aumentado precisamente por el factor riesgo, y esto ya se había anticipado desde el principio. Entonces, ahora lo que hay es un total desorden. Antes, por eso, la línea creo que cumplía una función de ordenar el negocio. La línea había estabilizado los precios. Había estabilizado los precios y ya sabía quien quería pasar su mercadería cuánto exactamente tenía que pagar, o por lo menos el rango dentro del cual eso se movía. Pero ahora todo el mundo ha de querer sacar raja del asunto, ahí sí que en río revuelto ganancia de pescadores, y esos costes se han Yo incrementado. traigo a colación las palabras que dijo el comisionado de Naciones Unidas, Iván Velázquez, acá en esta mesa cuando le hicimos una pregunta sobre el caso de Haroldo Mendoza. Dijo, es que el paso inmediato que tiene que dar el Estado es llenar esos vacíos. Ahorita ustedes hablan, prácticamente si nos escuchara alguien que está ajeno a qué significa la línea, escucharlos hablar parecería que era una empresa que lo tenía todo bajo control, relativo, de una manera legítima y legal, pareciera cuando uno los escucha así, aunque entiendo completamente el contexto del comentario. Aquí lo que hay es, desbaratado esto, otros actores cobran el poder, pero el Estado no ocupa el lugar que debe ocupar Es que en esa un es la sector vital de la economía. Pero ¿por qué el presidente, que se ha sentado con los empresarios como 3 veces, no toma una decisión? ¿Por qué en esta semana surge el problema con estos intermediarios, o cómo se llama? Tramitadores, Corredores. corredores, que no están dispuestos? ¿Cómo que no están dispuestos? ¿Y en qué toma decisiones el presidente? Pues No, Pedro. yo lo pero- sé, es que ese es el punto. Bueno, hay un El punto. nombramiento de Francisco Hay un Solórzano punto. Fopa, el Hay un- nombramiento bueno, del intendente de aduanas no son los pasos que debe de dar el gobierno. Es cierto, Pero nosotros, tendrían que ser despacio más ágiles, tenemos lo que está prisa, diciendo sí, Pedro. Esto es lo que quiero decir, despacio que tengo prisa. Pero ¿cómo que ¿verdad? unos señores no quieren registrarse? ¿Cómo que siquiera un Estado cuestiona que para hacer una operación legal, estatal además, no te da la gana? Es que hay que llevar allí, y la gente va a decir,
ya, eso es fascismo. No, discúlpenme, esto pasa en los países más avanzados del mundo. Una compañía de policía sacar a esos indeseables a la calle, no dejarlos entrar más y establecer de un día para otro el como que una quiera. oportunidad. Bueno, pero si así... ¿Qué pasa? ¿Que los empleados del Congreso son muchos? Se les y luego el Código del Trabajo lo readmite. Se les despide, se les indemniza, todos a la calle y se empieza a contratar al día siguiente. Esto es lo preocupante. Pero es muy sencillo. Señores, Es lo preocupante y hay que llevar todavía a un sentido mucho más amplio las palabras de Iván Velázquez. Lo que ha sucedido esta semana en el Congreso, que no pase desapercibido, es que es un número importante de empleados que han sido restablecidos en su plaza. Claro. Y a mí me da pena escuchar lo que Mario Taracena, presidente del Congreso, dijo respecto de la encargada de la Oficina de Acceso a la Información. Yo cito las palabras exactas de él porque dice, ella regresa a pintarse las uñas. Desconozco cuál es el desempeño de las labores de la señora Celedón, pero que el si el presidente del Ministerio de organismo Trabajo legislativo lo diga, te deja mucho que desear lo que está Cuando una sucediendo. ley está mal, ¿qué hay que hacer? Entonces, El mismo organismo legislativo la deroga, la cambia y se acabó, y se acabó, y se acabó. puedes Pero no calcar quieren que hacerlo, lo que hombre. pasó en Izabal se arrebata el poderío de Haroldo Mendoza, pero surgen nuevos actores, que lo que pasó en la línea se desbarata esa empresa Con Byron criminal, Lima. esa empresa criminal de defraudación aduanera. Con Sí. Byron Lima das un golpe a su estructura criminal dentro de las cárceles. En Pero, Congreso das un ¿Con golpe. quién discute el señor Taracena, que tiene 39 asistentes? Con su compañero de bancada, ¿no? Claro. No discute con su compañero de partido, no discute eso, no se pelean ellos, uno queriéndoselos quitar al otro Pero entonces, y el otro ¿qué? resistiéndose a que se los Entonces, quite. la pregunta Es que la es- corrupción está ahí, Pero seguimos sin entenderlo. Mi pregunta es, ¿hay esperanza a pesar de todo lo que sucede? Como no tengamos esperanza pareciera 1 de abril. No, Creo que sí porque- debe haberla. Creo que porque sí debe pareciera- haberla, pero por supuesto es una cuestión de exigirla de parte De de la tiempo. ciudadanía. Vamos a la pausa comercial y volvamos al siguiente segmento para conversar respecto a esa decisión del presidente Jimmy Morales. Yo decía hace un rato, él no toma decisiones, pero miren, pues en esta sí tomó una decisión. Él decidió que se suspendía el nombramiento de un amigo en apariencia de la familia como corredor de seguros para el Estado, y ahora deberá realizarse, le encarga al ministro de Finanzas que realice él un procedimiento apropiado para que se nombre al nuevo corredor. Vamos a la pausa y ya volvemos.